Quiero hablar en este tiempo de la unidad del cuerpo de Cristo. Va de la mano con el crecimiento, va de la mano con la madurez espiritual. Y saben que, amados, la humanidad en sí, el mundo en sí está profundamente dividido. Los hombres, los seres humanos, a lo largo de toda la historia, nosotros mismos nos hemos encargado de levantar barreras de divisiones, ¿verdad? Ya sea barreras ideológicas, religiosas, barreras económicas, ¿verdad? Barreras sociales, barreras étnicas. Y qué bueno cuando la unidad del cuerpo de Cristo, cuando la iglesia unida realmente hace honor al Evangelio. La gente puede llegar a conocer de Dios o puede llegar a querer conocer de Dios cuando ve la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo es algo por lo que Jesús ya pagó un precio de sangre. Por medio de Él es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Él rompió, ¿verdad?, ese velo que nos impedía acercarnos al trono de la gracia. Y hoy estamos unidos a Cristo Jesús, como dice la palabra, pero también unidos entre nosotros mismos, entre los hermanos, entre los creyentes, unidos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con una misma visión, con un mismo propósito. Hemos sido unidos y Jesús pagó ese precio tan alto por esa unidad del cuerpo de Cristo. Y amados, hoy ya no puede existir división de raza, divisiones de color. En el cuerpo de Cristo dice la palabra que ya no hay griego, no hay romano, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Usted puede entender y dimensionar esto? La unidad es un elemento crucial para la salud de toda iglesia que quiera llevar, ¿verdad?, con éxito el desempeño en su ministerio. En todo el Nuevo Testamento, a través de las diferentes epístolas, encontramos un énfasis pronunciado por los diferentes apóstoles, ¿verdad?, en cuanto a la responsabilidad que nosotros como iglesia nos compete para mantener o trabajar en pos de la unidad del cuerpo de Cristo. Que Cristo haya pagado un precio no nos deslinda a nosotros de la responsabilidad de trabajar por esta unidad. Es más, vamos a rendir cuenta a aquellos que en vez de trabajar por la unidad, trabajaron para desunir el cuerpo de Cristo. Aquellos que trajeron confusión, que trajeron duda al cuerpo de Cristo. Y yo quiero usar en esta oportunidad la epístola que el apóstol Pablo escribe allí a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1. Y voy a leer del versículo 1 hasta el 16 porque toda esta porción tiene relación a la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo en esta porción de las Escrituras nos exhorta a mostrar esa realidad en la práctica. Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Me acompañan ahí en sus Biblias? Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con la astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, está hablando de un cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Amén. Y quiero dar una breve reseña cómo se divide o cómo el apóstol divide estos pasajes, esta porción de esta epístola en el capítulo 4, y tomando del versículo 1 al 16, el apóstol en el capítulo 2 y 3 habla de que la unidad de la iglesia debe ser preservada. Debe ser preservada. En el versículo 4 al 6 enseña que esta unidad se desprende de las verdades eternas que los creyentes compartimos, ¿verdad? A través de la enseñanza, una y otra vez somos motivados a la unidad. En el versículo 7 al 12, el apóstol enseña cómo se manifiesta la unidad en la diversidad de dones que Cristo ha dado a su pueblo. Y en el versículo 13 al 16, vemos la relación tan estrecha que existe entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. Esto lo podemos entender a lo largo de estos versículos del 1 al 16 en el capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Y amados, Dios diseñó el cuerpo para que fuera creciendo en perfecta armonía, ¿verdad? Que fuera teniendo un crecimiento proporcional. Y a no ser que una persona tenga una determinada enfermedad, nuestro cuerpo crece proporcionalmente, ¿verdad? Y cada miembro, por su parte, crece proporcionalmente. Mi pierna derecha no va a crecer primero para después crecerle. ¿Se imaginan cómo sería eso? Andaríamos caminando medio de costado con un brazo largo, ¿verdad? Y ahí me va creciendo y allá la nariz, la boca chiquita, ¿verdad? ¿Podemos imaginarnos si fuera así el crecimiento? ¿Verdad que no? Dios creó el cuerpo y le dio esa capacidad de que su crecimiento, ¿verdad?, se vaya haciendo de una manera ordenada, coordinada entre todos los miembros. Y Pablo nos enseña en este texto que así es el crecimiento de la iglesia. Ahora, lo que se contempla aquí en esta enseñanza es que no es el crecimiento de cada individuo, sino el crecimiento como cuerpo, como un todo. Entonces, debemos entender esto, que nosotros no somos seres individuales. No funciona así el cuerpo de Cristo. Necesitamos trabajar en unidad. Por eso es que muchos creyentes que se han apartado del cuerpo de Cristo, se han apartado de la iglesia y no reciben el conocimiento, no reciben, ¿verdad?, la enseñanza, la leche espiritual, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No reciben la savia, como dijo Jesús en San Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Está diciendo que no podemos estar
separados, no podemos crecer ni generar frutos separados del cuerpo de Cristo. Es una necesidad que el nuevo nacido, el creyente, tiene que entender y aplicar a su vida. Y hoy voy a tratar simplemente el versículo 2 y 3. Y hasta ahí vamos a dejar hoy porque no nos van a dar los tiempos para nada más. Pero dijimos que lo primero que el apóstol nos está enseñando, ¿verdad? Es que la unidad de la iglesia debe ser preservada. En el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, él habla de que los creyentes somos uno en Cristo, somos parte de un todo, y ese todo está unido a Cristo como una nación, como una familia, como un único templo espiritual. Amén. Y esto, como decía hoy, es algo por lo cual Cristo pagó un alto precio. Por eso ahora, amados, nosotros tenemos la responsabilidad de preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos, si valoramos el sacrificio de Cristo, tenemos la responsabilidad de preservar esta unidad, de trabajar para que el cuerpo de Cristo esté unido. Yo quiero decirle que una iglesia próspera y bendecida no es una iglesia que tiene muchos miembros. Una iglesia próspera y bendecida no es una iglesia que tiene muchos recursos. Una iglesia próspera y bendecida es una iglesia que tiene un cuerpo unido, trabajando todos los hermanos con un propósito, ¿verdad? Con un objetivo en común, ¿verdad? Y con ese ahínco en buscar la paz los unos con los otros. Amén. Y el apóstol Pablo nos relata en estos dos versículos algunas virtudes que nosotros como cristianos debemos cultivar para preservar esa unidad. Y estas son actitudes o virtudes que usted como creyente debe enfocarse. Usted debe, cuando va a tratar con otro hermano en el relacionamiento con los hermanos, estas virtudes deben florecer en su vida, deben tener el fruto. Son virtudes que son frutos del Espíritu Santo, por lo tanto están en usted y están en mí. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, estas virtudes que yo voy a nombrar están en usted. El hecho es, ¿yo estoy fluyendo en esas virtudes? ¿Será que yo puedo comprender la necesidad que debo fluir en esas virtudes? La primera virtud es la humildad. La primera virtud, como lo nombra el apóstol Pablo, es la humildad. Y esta humildad, amados, habla de una baja estima por nosotros mismos. Qué locura, ¿verdad? Cuando la psicología de hoy, que realmente no hacen más que levantar nuestro ego y hacernos creer que con nuestras propias fuerzas podemos lograrlo. Sin embargo, bíblicamente nosotros tenemos que tener una verdadera humildad, no una falsa humildad. Y esta humildad, ¿verdad?, que habla de la baja estima en nosotros, está basada en la conciencia que todos nosotros tenemos de nuestra culpabilidad, de nuestra debilidad delante de Dios. Pablo dice allí en Efesios capítulo 3, versículo 8. Miren, el gran apóstol Pablo dice lo siguiente: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así se refiere a él. Pablo tenía clara su posición en Dios. Y Pablo tenía claro que todo lo que había alcanzado, que todo lo que tenía, era gracia y misericordia de Dios sobre su vida. Jesús mismo enseñando en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos
es el reino de los cielos. ¿Qué interpretamos cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Aquellos que andan alicaídos, desanimados? No. Los pobres de espíritu son aquellos que espiritualmente reconocen su necesidad de Dios. Aquellos que saben que no tienen nada que presentar delante de Dios para ser aceptos por Él, que entienden que no es por sus obras. Un pobre en espíritu, amados, no es el que tiene un espíritu pobre. Se enredó el pastor. Un pobre en espíritu no es el que tiene un espíritu pobre. No es lo mismo ser pobre en el espíritu que tener un espíritu pobre. Ser pobre en el espíritu, amado, no significa tener un espíritu apocado. No significa tratar de ser un hombre aplastado por la timidez. Ser pobre en espíritu, tampoco significa, ¿verdad?, que los seres humanos no tenemos valor, no tenemos dignidad, porque eso sería antibíblico. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros fuimos creados conforme a ¿qué? A la imagen de Dios. Entonces, somos valorados, tenemos valor para Dios. La Biblia dice que, amados, que somos pecadores y rebeldes y hemos transgredido su ley. Incontables situaciones le hemos fallado al Señor y como tales merecemos la justa ira de Dios. Un pobre en espíritu tiene este pensamiento. Reconoce que no es por su voluntad, reconoce que no es por sus fuerzas, reconoce que no es por sus capacidades, reconoce que en su vida no merece nada de Dios. Todo lo que recibe es por gracia. Todo lo que recibe es por el favor y sus misericordias. Eso es una persona pobre en espíritu, no de espíritu pobre. La Biblia también enseña, amados, que nuestra condición espiritual ha sido degradada por el pecado ante Dios. Y que no hay nada que nosotros con nuestras capacidades podamos resolver para alcanzar la salvación. Entonces, ser pobre en espíritu es reconocer esta realidad. Es actuar en consecuencia. Es caminar aquí en este mundo el tiempo que nos toque caminar, reconociendo que lo que venga para nuestra vida proviene de Dios y por su gracia y su misericordia, recibirlo en amor y en obediencia. Amén. Nada merecemos, nada podemos reclamar delante de Dios. Todo es por su gracia y su favor. Y si alguien no lo entiende así, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque, ¿quién te hace superior? Él pregunta, ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta es la esencia de la verdadera humildad, amado. Y esta humildad es imprescindible para mantenernos en la unidad del cuerpo de Cristo. Yo les pregunto, ¿cuántos hermanos han tenido conflictos en la iglesia? ¿Cuántos hogares cristianos han visto conflicto en el matrimonio, con los hijos, entre hijos? La pregunta es, todos esos conflictos, ya sea de parte de uno o de parte de otro o de parte de los dos, si buscamos la raíz, ¿no hay algo de orgullo? A veces no nos damos cuenta y queremos sobrepasar y peleamos por tener la razón. Y preferimos pelearnos o estar mal con una persona a dar el brazo a torcer, con tal de no ceder la razón a la otra persona. Amados, la persona que es humilde de verdad no está preocupada por ganar un desacuerdo.
no está preocupada, ¿verdad?, por ganar una discusión. No está preocupada por, yo tengo la razón, decir eso. Al fin se dio cuenta que yo tenía la razón. Están peleados. No se hablan los hermanos, no se habla el matrimonio, no se hablan padres e hijos. Pero yo tenía la razón. Y eso no es una evidencia más clara que orgullo en la vida de esa persona. Un cristiano humilde no anda reclamando que se lo trate de cierto modo. El cristiano humilde tiene una correcta posición de su evaluación ante Cristo. Él sabe que no merece nada. El cristiano humilde reconoce las veces que le ha fallado al Señor. Y cuando ve el error en otro hermano, no cuestiona, no juzga. Simplemente ora, intercede y trata de restaurar a esa persona. ¿Por qué? Porque sabe que él también falla a diario. El orgulloso no reconoce sus errores, pero eso sí, está esperando que un hermano falle. Está esperando que un hermano se equivoque para caerle. ¿Y eso ustedes creen que ayudará a la unidad del cuerpo de Cristo? Cuando un hermano está errando, ¿no será mejor acercarse a ese hermano en una actitud de humildad, de amor, reconociendo que hoy es él, pero mañana puedo ser yo que estoy fallando? Y tratar de restaurarle. O aquel hermano que levantó una murmuración contra otro. Acá yo sé que no pasa. Y no nos damos cuenta lo terrible que es eso ante los ojos de Dios. Tenemos que ser conscientes que el deseo del corazón del Padre es que vivamos en paz unos con los otros. Él nos dice que necesitamos estar en común acuerdo en todas las cosas, porque Él sabe que no vamos a estar en común acuerdo en todas las cosas. Pero sí que busquemos la paz los unos con los otros. La segunda virtud es mansedumbre, ¿verdad? Y es una virtud que deriva de la anterior, de la humildad. Las bienaventuranzas en el capítulo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús dijo: sean como yo, que dijo que era manso y humilde. Una cualidad de un buen cristiano que está enfocado en buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? Algunos confunden la mansedumbre con la debilidad de carácter, ¿verdad? Piensan que el manso a veces es el menso, aquel que no, ahí no hay mucho corte a nada, ¿verdad? Piensa que el manso también es una persona que en realidad es tímida, que es insegura, pero eso no es nada más lejos de la realidad a lo que se refiere la palabra con respecto a la mansedumbre. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No es manso, porque la mansedumbre, miren lo que es la definición, la mansedumbre es poder bajo control. La persona que es mansa mantiene su temperamento controlado. La persona que es mansa no se deja guiar por las emociones. La persona que realmente manifiesta mansedumbre, cuando hay una situación en la cual él debe callar, o en la cual debe ceder terreno, o en la cual debe actuar con humildad, ¿verdad? Lo hace, pero lo hace en beneficio del Evangelio. Lo hace poniendo por encima las relaciones. Hay creyentes, amados, que a veces por cuestiones teológicas se llevan mal con otros. Y somos todos parte del cuerpo de Cristo. No existe, cuando estemos en el cielo,
no van a estar los metodistas libres por un lado, los evangélicos por otro, los pentecostales por otro, los bautistas por otro. Somos todos un cuerpo de Cristo. Pero tristemente hoy, la Iglesia universal, en su gran mayoría, está dividida por cuestiones teológicas, por cuestiones de pensamiento humano. Y hablamos de aplicarlo a nuestras vidas, aplicar ese conocimiento, pero sin embargo, cuando vamos a la realidad, la gran mayoría de la iglesia están divididas. El hombre manso posee la capacidad de razonar bíblicamente en medio de las dificultades. El hombre manso no busca tener la razón en un conflicto por encima de la relación. Prefiere ceder terreno. El hombre manso busca la paz entre los hermanos. La tercera virtud que el apóstol Pablo nos enseña en esta porción, versículos 2 y 3, es la paciencia. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, la paciencia, amado, señala la capacidad de ser heridos una y otra vez sin quejarse. ¿A cuántos los han lastimado aquí? ¿A cuántos los han ofendido? ¿Y qué hemos hecho nosotros cuando ha ocurrido eso? La idea de permanecer durante largo tiempo bajo presión, eso significa la verdadera paciencia. Porque esta paciencia, cuando leemos el pasaje, dice, soportándoos con paciencia. Y esta frase, soportar con paciencia, nos da la idea de no buscar devolver el golpe. ¿Cuántas veces somos ofendidos por otros y estamos esperando la oportunidad para devolver ese golpe? ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho algo que ha lastimado nuestro corazón? Quizás sin ninguna mala intención, quizás dijo algo sin pensarlo. Quizás usted vino mal ese día de su casa y esa persona dijo algo y usted ya estaba con los niveles medio alto y fue esa palabrilla la que hizo que usted estallara. Y se fue de ese lugar, ¿verdad? Pensando mal y criticando y hablando y ya buscando los errores de la persona. ¿A cuántos le ha pasado? Que nos vamos a las casas o escuchamos algo de un hermano o un hermano nos dijo tal cosa y nos ofendió y ahí nos damos cuenta realmente cómo estaba nuestro corazón, no el corazón del hermano. El corazón del hermano, si está mal, hay que orar, interceder, ayudarlo. Pero ¿cómo estaba mi corazón ante esa ofensa? En cierta oportunidad visito a unos hermanos que hacía tiempo no estaban viniendo a la iglesia. Y le pregunto, hermano, ¿por qué no nos están visitando? ¿Qué pasa? Tan bien que estaban marchando ustedes, estaban creciendo, estaban recibiendo la enseñanza. Y esos hermanos dicen, no, porque nosotros no podemos creer, no concebimos que en una iglesia que se habla del amor de Dios haya cierto hermano, cierta hermana que nos mire con una mirada que no nos agrada, como de desprecio. Y yo le digo, bueno hermano, ¿y vos crees que vas a encontrar una iglesia que no haya hermanos así? Mientras seamos seres humanos, o no existe una iglesia que esté compuesta por seres humanos, que nos encontremos con personas que nos miren de tal o cual manera y nos puedan ofender, y quizás sin darse cuenta, quizás esa persona, su cara normal era cara de vinagre, como digo yo siempre, ¿verdad? Y nos miró y capaz que era su cara normal, pero ya nos hicimos a la idea, ay, qué poco amor de esta hermana ya no me ama, este hermano ya no me quiere, este hermano me mira con desprecio. Y buscamos, ¿saben? Buscamos aquellas cosas que nos hagan sentir superiores. Y ya comenzamos a pensar sobre esa persona en todas las cosas que lo van a hacer inferior a mí, todos los errores que puede cometer. ¿Verdad que acá no pasa, gracias a Dios? Hermanos que están esperando que el otro se equivoque
para serrucharle con el pastor. O si no, capaz que no llegan al pastor, pero se le serruchan ante otro hermano. Y quieren hacerlo, lo quieren bajar de nivel para sentirse superiores. Y eso es nada más que envidia, orgullo, altivez en el corazón de una persona. ¿Usted cree que esa persona está actuando de forma madura espiritualmente? ¿Usted cree que esa persona está colaborando a la unidad del cuerpo de Cristo? Claro que no. El hecho no se trata de los demás, se trata de nosotros. Queremos que todos piensen o tengan la visión que nosotros tenemos. Queremos que todos tengan los mismos reflejos ante diferentes situaciones. Y no va a pasar así porque somos seres humanos diferentes, con vivencias diferentes, con experiencias de vida diferentes, con temperamentos diferentes. Y así está compuesto el cuerpo de Cristo. Ahora, con todas esas diferencias, con todas esas dificultades, paciencia. Romanos capítulo 12, versículo 7. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejen lugar a la ira de Dios, porque Cristo está a mí, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Necesitamos actuar con paciencia. Necesitamos entender que esa paciencia va de la mano de soportar una y otra vez las malas actitudes de los hermanos. Porque también así nos van a soportar a nosotros. ¿O acaso todos nosotros somos tan perfectos que no erramos? Todos nosotros de una u otra forma herimos a seres queridos. Quizás intencionalmente o quizás con intención. Pero todos lo hacemos de una u otra forma. Por eso debemos soportarnos con paciencia para poder ayudar a lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y lo último que el apóstol Pablo, la última virtud que el apóstol Pablo habla, es el amor. ¿Verdad? El primer fruto del Espíritu Santo que está allí en la Biblia, ¿verdad? El amor. Todas las demás virtudes, ¿verdad?, vienen a nuestra vida cuando somos gobernados por el amor. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 4, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando usted ama verdaderamente, va a cubrir los errores de los demás, los pecados de los demás. Proverbios 10, 12, dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amados, el amor que habla la Biblia es un amor que está dispuesto a dar sin esperar ninguna retribución. Usted cuando, como cristiano, si realmente está viviendo en el amor de Dios, ese amor ágape, es un amor que no está unido a lo que la otra persona haga. Es un amor en el cual usted decidió amar a la otra persona por sobre las cosas que ella haga, mal o bien. Esta actitud de amor es una actitud de buscar el bien del objeto amado, aunque sea, ¿verdad?, el costo, ¿verdad?, de un sacrificio personal. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Es fácil amar a los que nos aman, ¿verdad? Es fácil. Es fácil llevarse bien con las personas que tienen un mismo pensar con respecto a muchas cosas. Pero la palabra nos dice que nosotros debemos amarnos unos a los otros, más allá que no pensemos bien, que tengamos diferentes razonamientos ante diferentes situaciones de la vida. Debemos amarnos. El amor debe estar por sobre todas las cosas, para que la unidad del cuerpo de Cristo pueda manifestarse al mundo y así, ¿verdad?, podamos ser verdadera luz. Amar a los enemigos sin esperar nada bueno de ellos. Aquellos que practican estas virtudes, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, dice la palabra, son los que están siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Estás teniendo estas virtudes para con el cuerpo de Cristo? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Necesitamos fluir en estas virtudes, amados. Necesitamos entender que son necesarias para el crecimiento de la unidad del cuerpo de Cristo. Quiero decirte una cosa. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren ver la iglesia crecer? No solo en cantidad, sino en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Saben? La unidad viene con la madurez. La madurez viene cuando nosotros entendemos que Cristo vive en mí. Que Cristo vive en mí. Y que cada día necesito más de Él y menos de mí. Que cada día Jesús tiene que reflejarse en mi vida y mi vida tiene que estar cada vez más apagada para que su luz brille. Cuando caminamos con esa mentalidad, realmente estamos trabajando por la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que en este tiempo que vamos a estar compartiendo estas enseñanzas en la unidad del cuerpo de Cristo, esta iglesia pueda fortalecerse en esa área. Necesitamos estar unidos y fortalecidos entre sí. Pero si nosotros logramos entender que todas las partes del cuerpo son importantes, que en el lugar que Dios me puso, ahí yo tengo que fluir y dar frutos. Si yo logro entender eso, amados, voy a fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo. Voy a trabajar en la madurez y el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Ponete de pie, iglesia. Quiero animarte en este tiempo a que vamos a estar hablando de la unidad. A que toda aspereza que en algún momento pudo haber ocurrido con algún hermano, sean tiempo de examinarse, ¿verdad? Y no dejarlo pasar por alto. Ahora es el momento de fluir en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia y el amor. Y acercarse a aquellos hermanos que quizás vemos que no hemos fluido en el amor realmente, que ese roce no ha mejorado, sino que ha empeorado la relación. Que podamos crecer en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza. Señor, ponga esa convicción necesaria en nuestras vidas para que podamos fluir. Señor, que podamos ser intencionales. Señor, e interactuar como cuerpo, unos con otros y todos contigo. Fluyendo, Señor, en todas las cosas que promuevan la unidad, que promuevan el fortalecimiento, que promuevan el crecimiento, Señor, del cuerpo de Cristo como un todo, como la iglesia, como, Señor, dice tu palabra, que todos estamos unidos a ti y que esta revelación venga a nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Y toda la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, aleluya. Gloria al Señor.
Aleluya.